sobre fomento de implicación de los accionistas en el mundo de la gestión de activos. El objetivo de esta jornada es desgranar el impacto que la Directiva de Gestión de Activos, la Directiva de Fomento de Implicación de Accionistas tiene en el mundo de la gestión de activos, tanto en el ámbito de instituciones de inversión colectiva como de planes y fondos de pensiones, siendo conscientes de que este análisis tiene dificultades y dificultades que básicamente se deben a tres cuestiones. La primera es que la implicación de los inversores institucionales era algo que ya se venía realizando por muchas entidades, pero no había una norma que estableciera unas obligaciones específicas y por lo tanto cada entidad pues, lo hacía de acuerdo con sus propias pautas. Y este esquema ahora cambia con los textos de transposición. El segundo motivo, la segunda dificultad, pues viene de que la directiva que se transpone es poco clara. Es algo que cada vez sufrimos más, el hecho de que las normas que se aprueban en Europa, pues por intentar el consenso de países que tienen estructuras muy diferentes, pues a veces ese consenso solamente puede llegar a través de redacciones que son ambiguas y que no tienen un encaje fino en la normativa y en las estructuras locales de cada país, con lo cual, pues eso pone en dificultades no solamente a las entidades supervisadas que tienen que cumplir la norma, sino incluso a los propios reguladores que tienen que escribirla y transponerla localmente o a los supervisores que tienen que supervisar su cumplimiento. Y el tercer motivo de dificultad pues es el diferente grado de avance que luego veremos, porque en el caso de planes y fondos de pensiones se trata de una normativa que está ya en vigor, mientras que en el caso de las instituciones de inversión colectiva pues el proyecto está todavía en tramitación parlamentaria. Pero bueno, a pesar de las dificultades, hemos creído útil, dadas las fechas, organizar esta jornada que se estructura en 4 partes. La primera parte va a ser una reflexión general sobre el impacto de la directiva en la gestión de activos, para luego aterrizar en los dos apartados siguientes el impacto de los textos de transposición, primero en las instituciones de inversión colectiva y en segundo lugar en el caso de los planes y fondos de pensiones, para luego cerrar la jornada haciendo referencia y explicando un poquito en detalle la guía SRD2 para el mundo de las pensiones que se ha trabajado en Inverco y que os enviamos el 18 de diciembre. Lógicamente, esta guía, que actualmente solo se refiere a planes y fondos de pensiones, pues en el futuro habrá una similar con las necesarias adaptaciones en el ámbito de las ICES, pero bueno, dada esa diferencia de calendarios a la que me refería anteriormente, pues sí hemos considerado oportuno remitir la relativa a pensiones y más adelante, en su debido momento, pues haremos lo propio con la de inversión colectiva. Y termino con 2 cosas. Primero, disculparme por adelantado porque la funcionalidad para hacer preguntas está deshabilitada por una cuestión de tiempo. La jornada es breve, son muchos los temas a tratar y en su lugar pues hemos creído conveniente y más útil recordaros la existencia del buzón consultas@inverco.es, donde podéis hacer llegar vuestras consultas sobre los temas que hoy vamos a tratar y bueno, que además de que estaremos encantados de resolverlas, pues nos servirán también para alimentar y mejorar esas guías a las que me refería anteriormente. Y por último, pues presentar a las personas que van a conducir estas jornadas, a Laura Palomo, que es coordinadora del Comité ESG de Instituciones de Inversión Colectiva, y a Carolina Fernández, coordinadora del Comité ESG en el ámbito de planes y fondos de pensiones. A ellas agradezco enormemente su buen trabajo también en este ámbito y este agradecimiento pues lo hago extensivo a los miembros de ambos comités por sus valiosísimas aportaciones durante este intenso trabajo. Y con esto pues cedo la palabra a Laura para que comience el contenido de las jornadas. Muchas gracias, Laura. Muy bien. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión en la que trataremos de dar una breve explicación sobre el impacto de SRD2 y la normativa de transposición en España de esta directiva en el ámbito de la gestión de activos. A tal efecto, y como ha anticipado Elisa, vamos a empezar por el impacto de esta normativa en el sector de ICES.
Y con esto, bueno, nos situamos en la primera diapositiva. Cuando hablamos de SRD2, nos referimos a la Directiva 2017-828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017, que modifica una directiva previa, que es la Directiva 2007-36 de la Comisión Europea sobre ejercicio de derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. El objetivo de esta modificación, es decir, de SRD2, es fomentar la implicación de los accionistas en sociedades que cotizan en la Unión Europea y, en particular, fomentar su implicación a largo plazo. Esta directiva impone, entre otras, nuevas normas de transparencia que afectan a gestores de activos e inversores institucionales. Y lo hace partiendo de una serie de premisas que podemos resumir del siguiente modo. A mayor implicación de los accionistas en el gobierno corporativo, se puede mejorar el rendimiento financiero y no financiero de las sociedades cotizadas, también en lo que se refiere a factores medioambientales, sociales y de gestión de estas sociedades. Que los gestores de activos, que con frecuencia son importantes accionistas o accionistas significativos de estas sociedades, pueden desempeñar un papel muy destacado en el gobierno de las mismas. Y que la introducción de meras exigencias de transparencia en cuanto al planteamiento en materia de implicación pueden fomentar en sí misma la propia implicación de los accionistas. Pues bien, dicho esto, vamos a entrar a describir de manera breve cuáles son las nuevas obligaciones que impone en este ámbito, es decir, a gestores de activos e inversores institucionales, la directiva SRD2. Estas normas, que como ya hemos mencionado, son normas de transparencia, digamos que se pueden clasificar o dividir en tres grandes bloques. Las normas sobre política de implicación, las normas sobre transparencia de la estrategia de inversión de inversores institucionales y sus acuerdos con gestores de activos, y las normas sobre transparencia de los gestores de activos hacia esos inversores institucionales. En lo que concierne a la política de implicación, se establece, bajo el principio de cumplir o explicar, una serie de obligaciones consistentes en que se hace necesario el desarrollo y publicación de una política que describa cómo se integra la implicación de accionistas en la política de inversión. Asimismo, esta política debe describir cómo se hace el seguimiento de las sociedades en las que se invierten en lo referente a diversas cuestiones que incluyen, por ejemplo, la estrategia, el rendimiento financiero o el impacto social y medioambiental de estas sociedades. También se incluye la obligación de publicar anualmente cómo se ha aplicado esta política de implicación. En ese sentido, pues habrán de incluirse cuestiones como una descripción general del comportamiento en materia de voto o del recurso a asesores de voto. Y también será necesario la publicación del sentido de voto en las juntas de accionistas. No obstante, como comentábamos, son obligaciones que se sujetan al principio de cumplir o explicar. Y por lo tanto, digamos que dan la posibilidad a las entidades sujetas a su cumplimiento abrazar un amplio abanico de posibilidades de implicación. Asimismo, la directiva destaca que resultan de aplicación en el ámbito de las actividades de implicación las normas sobre conflictos de interés. En este caso, las normas sectoriales de las entidades sujetas a esta normativa. Pues bien, dicho esto, vamos a señalar qué entidades están afectadas por la directiva SRD2. Cuando hablamos de inversores institucionales, en el ámbito de la directiva SRD2 nos referimos a fondos de pensiones de empleo y a determinadas entidades aseguradoras. En el ámbito de la gestión de activos, se enumeran diferentes entidades, pero en lo que concierne a esta sesión nos vamos a centrar en que están afectadas las gestoras de instituciones de inversión colectiva, de UCITS y de fondos alternativos, y también las ICAP autogestionadas. ¿Y cuándo se encuentran afectadas u obligadas, de acuerdo con las normas de la directiva? Cuando inviertan en acciones cotizadas en un mercado regulado. Un mercado regulado tal y como lo entiende la normativa europea y en particular la normativa MiFID. Pues bien, dicho esto, vamos a hablar de la transposición en España. Y es que
Como ya ha mencionado Elisa, la transposición de SRD2 afecta tanto al área de ICES como al área de fondos de pensiones. No obstante, el ritmo de transposición en uno y otro ámbito ha sido diferente. Vamos a comenzar por el ámbito de ICES, puesto que es el ámbito en el que la transposición se encuentra incompleta. Lo que tenemos es un proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, y otras normas financieras que incluyen la Ley 35/2003, reguladora de las instituciones de inversión colectiva. Este proyecto de ley, en el que concierne a la modificación de la ley de ICES, prevé la introducción de un nuevo artículo 47 ter sobre política de implicación y un nuevo artículo 47 quater sobre información a aseguradoras y planes y fondos de pensiones de empleo que deben proporcionar los gestores de activos en el contexto de un contrato de gestión de activos. Bien, de acuerdo con la redacción actual del proyecto de ley, las obligaciones de implicación, al igual que en la directiva, al igual que en SRD2, son esencialmente de transparencia. Esto permite a las SGIC, es decir, a las gestoras de instituciones de inversión colectiva, acogerse a diversas opciones de implicación, es decir, mantienen su discrecionalidad para determinar el grado de compromiso o filosofía que inspire su política de implicación y pudiendo, en último término, decidir incluso si contar o no con una política de implicación. Lo que se viene a exigir, igual que en la directiva y de acuerdo con el texto actual, es transparencia en relación con el planteamiento en materia de implicación. Esta cuestión, y sin perjuicio de que un análisis y una explicación más completa procederá cuando tengamos un texto definitivo, cuando haya finalizado la tramitación parlamentaria de esta norma, una de las primeras cuestiones que plantea es cómo afecta a la escasa y difusa normativa preexistente en materia de implicación de accionistas y en particular, por ejemplo, cómo concuerda con el artículo 115.1i del reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y que impone, como recordaréis, determinadas obligaciones concretas en materia de ejercicio de derecho de voto. Cuando se trata de emisores españoles, la participación se tiene por un tiempo de al menos 12 meses y se trata de una participación de un determinado tamaño. Hay que decir que, a diferencia de lo que prevé la directiva, que no impone obligaciones concretas de ejercicio del derecho de voto, nuestra normativa actual sí contiene previsiones como esta, pero por el momento, y teniendo en cuenta el texto de la normativa que se está tramitando parlamentariamente y que ahora conocemos, no está prevista esta modificación. Pues bien, dicho esto, comentaros cuál sería el calendario de aplicación teniendo en cuenta lo previsto en el proyecto de ley. El proyecto de ley prevé su entrada en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. No obstante, de la disposición adicional segunda y la disposición final cuarta, se entiende que las entidades, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva dispondrían de un plazo de 3 meses adicional para adaptarse a los requisitos de la nueva normativa. También hay que tener en cuenta dentro de esta normativa que en esencia, como ya hemos comentado, recoge lo previsto en SRD2, se prevé la publicación de cierta información anual y en particular la información sobre la aplicación de la política de implicación y la información sobre el sentido del voto en las juntas en las que las ICES gestionados posean acciones. Pues bien, estas publicaciones habrían de ir referidas al primer ejercicio completo a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, cuando esta entre en vigor. Habiendo comenzado 2021 y no teniendo un texto publicado en el BOE, lo que tendríamos es que la primera publicación de esta información sería en 2023. ¿Vale?
¿Cuál es la situación actual de esta normativa, de este proyecto de ley? Vamos a ver, el 1 de diciembre de 2020 el Consejo de Ministros solicitó la tramitación parlamentaria del proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. No obstante, a fecha de hoy está pendiente el informe de la ponencia en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, todavía no ha pasado por el Senado. Queremos comentaros igualmente cuáles han sido las actuaciones de Inverco, que a pesar de tratarse de un texto no definitivo, venimos trabajando en este proyecto de ley intensamente, hemos hecho seguimiento de la tramitación parlamentaria y hemos elaborado propuestas de enmiendas que hemos transmitido a las autoridades y partes interesadas correspondientes. Hemos debatido los textos en el seno de nuestro comité interno de implementación y en ese sentido aprovecho esta oportunidad para de nuevo agradecer las valiosísimas aportaciones de las entidades que participan en este comité y que sin sus comentarios no podríamos avanzar tan rápido. Y hemos elaborado un borrador de guía de implementación para gestoras de instituciones de inversión colectiva de la legislación nacional derivada de la transposición de SRD2. Este borrador todavía no lo hemos hecho público, puesto que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley no ha finalizado y es preferible esperar a tener textos definitivos o que se aproximen a lo que en todo caso vamos a tener que cumplir. No obstante, estamos en contacto con la CNMV, les hemos enviado consultas, así como el propio borrador de la guía de implementación que hemos preparado para su conocimiento y esperamos poder incorporar a esta guía y, por supuesto, hacerla pública lo antes posible cualquier criterio, pauta o comentario que la CNMV estime necesario facilitarnos al respecto. Y con esto doy paso a mi compañera Carolina, que va a hablar del trabajo en materia de fondos de pensiones. Pues muchas gracias a Elisa por las palabras de apertura, a mi compañera Laura por toda la introducción y desarrollo del impacto de SRD2 en instituciones de inversión colectiva y, por supuesto, a todos los que habéis decidido prestarnos un poco de vuestro tiempo, que ya sabemos que en estos días es escaso. Por ello, voy a empezar ya directamente con las diapositivas para robaros el menor tiempo posible. En este sentido, si bien no voy a comentar brevemente los textos normativos y los artículos modificados por la transposición de SRD2, me voy a centrar más en una visión un poco más práctica, teniendo en cuenta que el literal, dada la fecha en la que estamos, lo sabéis más que de sobra, y que Laura ya ha comentado algunas de las cuestiones principales de las obligaciones establecidas en la directiva. En este sentido, la directiva SRD2, si bien se transpone a través de dos textos legislativos que modifican la ley de planes de fondos de pensiones y el reglamento, el grueso de la misma se recoge en el reglamento. No obstante, una breve mención al Real Decreto Ley 3/2020 de 4 de febrero de medidas urgentes por el que se incorporan diversas directivas al ámbito de planes y fondos de pensiones. En este se modifica en concreto el artículo 16 para recoger la obligación de establecer una declaración de estrategia de inversión a largo plazo en el caso de fondos de pensiones. En este sentido, señalar que están presentadas enmiendas y que han sido recogidas en este texto para circunscribir dicha obligación a los fondos de pensiones de empleo. Este texto está en vigor desde el 6 de agosto y hace remisión específica en este apartado a su desarrollo vía reglamentaria. El reglamento se modifica por el Real Decreto 738/2020 de 4 de agosto, que efectivamente incorpora las disposiciones de la Directiva de implicación a largo plazo al ámbito de planes y fondos de pensiones. Este reglamento, que entró en vigor el 8 de agosto, aportaba un periodo de adaptación de 6 meses de acuerdo con su disposición transitoria.
En concreto, se modifican el apartado 7 del artículo 69 en relación al ejercicio de derechos políticos de los títulos en cartera. Se incorpora un apartado 8 donde se recogen las obligaciones de política de implicación y del informe anual, y se incluye un nuevo apartado 69 bis donde está el desarrollo de la declaración de estrategia de inversión a largo plazo que ya hemos comentado, así como la publicación de los acuerdos de gestión. Por último, se añade un apartado 4 en el artículo 90 en el que se especifica la necesidad de incorporar a los acuerdos de delegación en el caso de que se delegue la gestión y el desarrollo de las políticas de implicación en terceras entidades, remitiéndose a las obligaciones de información que tendrán que darle de acuerdo con la normativa específica del delegado, que ya ha comentado Laura brevemente antes. Por su parte, Inverco, además de seguimiento de la tramitación normativa y la elaboración de comentarios y enmiendas a los textos, ha elaborado una guía de implementación con la ayuda del Comité, valga la redundancia, de implementación de ESG de planes y fondos de pensiones, a quien aprovecho para agradecer nuevamente su esfuerzo y dedicación extra. Esta guía, que se remitió a todos los asociados, como ya mencionó Lisa, el 18 de diciembre, junto con la directiva DIR 2, también fue puesta en conocimiento al supervisor, en nuestro caso a la DGSCP, con el objetivo de que nos trasladara su opinión sobre la misma, así como su conformidad con las respuestas planteadas a las preguntas que se incorporan en la misma. En concreto, aún no hemos recibido una respuesta oficial sobre la misma, si bien nos han trasladado que el contenido es razonable sin perjuicio de algunas matizaciones que esperemos que nos trasladen lo antes posible. Por ello, cabe recordar que se trata de una guía que solo tiene carácter orientativo y no normativo, y cuyo objetivo no es otro que facilitar la adaptación a las entidades gestoras de fondos de pensiones. Adicionalmente, señalar que la guía es un documento vivo cuyo contenido iremos actualizando a medida que haya criterios por parte de las autoridades supervisoras, tanto nacionales como europeas, así como de los textos que se encuentran en tramitación en las Cortes. Respecto de la guía, hoy me voy a centrar en tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, el calendario de implementación, aunque entiendo que ese ya lo tenéis bastante claro. En segundo lugar, quiénes son los principales actores y cómo interactúan entre sí. Y por último, consideraciones de carácter práctico de las obligaciones establecidas en la normativa nacional. En lo referente al calendario, como ya hemos comentado previamente, el Real Decreto 738/2020 de 4 de agosto establecía un plazo de adaptación de 6 meses, plazo que termina el próximo lunes 8 de febrero. Estas obligaciones son la elaboración de una política de implicación o, por contra, la justificación para no contar con la misma y su publicación en la web de la gestora o del grupo o otros medios fácilmente accesibles en línea. Asimismo, la elaboración de la declaración de estrategia de inversión a largo plazo y la publicación de los acuerdos de gestión o justificación para no hacerlo en el caso de que sea necesario. Asimismo, la modificación de acuerdos de delegación en el caso de que existan. Por último, la cuestión sobre la obligación de elaboración del informe anual de la política de implicación en este ejercicio 2020 que comentaremos más adelante. Pasando a los principales sujetos que interactúan en la norma, teniendo en cuenta que la transposición se ha realizado de manera literal, es decir, el ámbito subjetivo es el mismo que se establece en la directiva SRD2, se generan ciertas complicaciones a la hora de interpretar la interacción entre los mismos, ya que la directiva establece obligaciones directamente al Fondo de Pensiones de Empleo, que como sabemos en España, debido a su forma jurídica, necesita de la gestión por parte de una entidad gestora de fondos de pensiones. Y la definición de gestor de activos tan solo recoge a los gestores de FIA, es decir, de fondos de inversión alternativos, de UCITS, empresas de servicios de inversión o SICAV autogestionadas. Por tanto, cualquier referencia a gestor de activos se ha de entender referida al ámbito en el cual se establece la directiva SRD2, es decir, a esas entidades terceras en las que se delegue la posible gestión. Por ello, las obligaciones materiales directas son, en nuestro caso, de acuerdo con la transposición,
han de ser ejercidas por el fondo de pensiones, y la transposición directa establece que el responsable serán las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo, lo cual estaría en línea con lo que ya existía previamente, que es el ejercicio de los derechos de voto. Dado que la política de implicación es un paso más que engloba ese ejercicio de los derechos políticos de los títulos en cartera, pues quedarían englobados dentro de esas obligaciones que tienen las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo. En cuanto a las entidades gestoras de fondos de pensiones, siempre que exista un acuerdo de delegación, se podrá desarrollar esa política de implicación y ejercicio de los derechos de voto, y en todo caso será obligación por parte de la gestora de publicar en su web o bien en la de grupo, como ya hemos comentado, estas políticas de implicación o la justificación para no tenerlas. Asimismo, tendrán que, junto con las comisiones de control de los fondos de pensiones, establecer la declaración de estrategia a largo plazo siempre que se cumpla el ámbito objetivo de la norma, que es para acciones que coticen en mercados regulados que operen o estén situados en Estados miembros de la Unión Europea. Por otra parte, recordar que en el caso de que se genere una delegación específica en el gestor de activos, entendiendo por tal los que ya hemos definido, pues tendrán la obligación de desarrollar la política de implicación, ejercer esos derechos políticos, así como de informar en el informe anual adecuado de su desarrollo y las informaciones específicas en el caso de que efectivamente hagan también gestión de los activos específicos de acuerdo con la declaración de estrategia de inversión a largo plazo, en cuyo caso tendrán que dar la información que les establezca su normativa sectorial a los fondos de pensiones de empleo. Pasando ya brevemente a cuestiones un poco de carácter más práctico, en concreto para la política de implicación voy a dar unas breves consideraciones que figuran en la guía, así un poco en formato de pregunta y respuesta. Adicionalmente, la guía cuenta con unas preguntas y respuestas adicionales que esperemos que la DGSFP, como ya he comentado, pues pueda darnos su opinión sobre las mismas y su criterio. Entonces, respecto de la política de implicación, ¿quién es el sujeto obligado? Ya hemos pasado por esta cuestión al comentar quiénes son los principales actores. Serán las comisiones de control, teniendo en cuenta que el obligado es el Fondo de Pensiones de Empleo, serán las comisiones de control siempre y cuando no deleguen el desarrollo de dicha política. ¿Es posible no contar con una política de implicación o no cumplir con alguno de los requisitos establecidos? Sí, siempre que se publique una justificación. En este sentido, me gustaría aportar un par de ejemplos que en mi opinión pueden ser bastante ejemplificativos. Por una parte, ¿cuándo se puede entender justificado no contar con una política de implicación a pesar de invertir en este tipo en activos, en acciones que estén cotizadas? Pues, por ejemplo, en el caso de que debido al porcentaje de activos que se tiene en cartera, este no resulte relevante y por tanto se considera inadecuado tener una política de implicación, puesto que esta implicación no sería lo suficientemente relevante para que surtiese un efecto necesario, si se considerase. ¿Cuál podría ser otro ejemplo? Pues, por ejemplo, en el caso de que el Fondo de Pensiones de Empleo invirtiese a través de otros fondos, ya que el engagement con las compañías no tendría sentido que se hiciese de manera directa, ya que esta inversión se realiza a través de otros fondos, esto no es óbice para que, para que no se tengan en cuenta las políticas de implicación que tengan esos otros fondos a la hora de tomar la decisión de inversión. Pero es cierto que se podría considerar no apropiado tener una política propia. ¿Cuál ha de ser el grado de detalle de esta política de implicación y especialmente en el caso de ejercicio de derecho de voto? Bueno, pues el grado de detalle ya lo ha comentado, lo ha mencionado previamente Laura, es discrecional
básicamente dependerá un poco de lo que se establezca dentro de la propia estrategia del Fondo de Pensiones de Empleo, de la gestora, en el sentido de que esta información tendrá que determinarse cuán material es. En concreto, en el caso de ejercicio del derecho de voto, el requisito es que se publiquen las votaciones más importantes. Por votaciones más importantes, nuevamente habrá que estar a lo que se decida dentro del fondo de pensión, dentro de la comisión de control del Fondo de Pensiones de Empleo, la gestora o el tercero en el que se delegue, pero podría entenderse, por dar un ejemplo, pues que se decida sobre materias que se entiendan particularmente sensibles desde un punto de vista financiero o no financiero. Por ejemplo, que el volumen de la participación o el tamaño del sector de la empresa invertida, o el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de la propia votación. ¿Es obligatorio el ejercicio del derecho de voto? Pues no, lo que es obligatorio el ejercicio, de acuerdo con el artículo 69, el apartado 7, es el ejercicio de los derechos de voto siempre que sea en beneficio de los partícipes y beneficiarios. Es decir, puede ser que no sea beneficioso participar en concreto ejerciendo el derecho de voto en un determinado caso. Por ello, dependerá, y lo establece la norma así, del carácter estable y la relevancia cuantitativa. Y estas dos cuestiones que efectivamente hacen material la necesidad del ejercicio de voto se tendrán que determinar a través de la política de ejercicio de derecho de voto que tenga el Fondo de Pensiones de Empleo. ¿Es obligatoria la publicación de todos los votos y el sentido de los mismos? No. Se requiere dar información sobre el sentido del voto cuando se haya ejercido, esto es en primera instancia, y se considere significativo. Esto además de tener en cuenta el principio de cumplir o explicar. Va de suyo. Pero en el caso de que se decida explicar, no se tienen que informar todos los votos, sino aquellos en los que se hayan ejercido y que además se considere que esa información sea significativa. O sea, que ese voto sea significativo. ¿Dónde se ha de incluir esta información? En general, para todos los documentos, para toda la información en la transposición existe un régimen general de flexibilidad. Es decir, no está tasado el documento en el cual tiene que ir esta información. Lo único que es relevante es que esté disponible en la web de la gestora o del grupo o en línea, es decir, que sea accesible fácilmente a través de medios electrónicos o de la web. Pasando a la parte del informe anual, como ya comenté, en la parte de calendario se genera la imposibilidad de aplicación de la política de implicación en 2020, ya que es el 8 de febrero el momento a partir del cual se hace obligatorio la necesidad de contar con una política de implicación. Por tanto, el informe derivado de la misma plantea serias dificultades. En este sentido, desde Inverco se plantearon varias propuestas de enmienda al proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si bien no han sido recogidas. Dadas las fechas en las que estamos, en la propia guía de Inverco se propone la inclusión de la siguiente información para el cumplimiento formal de la obligación y que cito textualmente tal y como está recogida en la guía por si fuera de utilidad. Es decir, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8, la Comisión de Control o los órganos de gobierno correspondientes aprobaron en fecha determinada, la que sea, la política de implicación con las empresas invertidas cuyo contenido se encuentra disponible en el siguiente link, y que obviamente la información sobre la aplicación de la mencionada política durante el presente ejercicio será pública el próximo ejercicio, que será cuando ya se haya tenido un ejercicio de la política de implicación. Pasando a otra de las obligaciones que impone la normativa para fondos de pensiones de empleo, que es la declaración de estrategia de inversión a largo plazo. En este caso, los sujetos obligados son las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo, pero con la participación de la gestora. De nuevo, siguiendo el régimen general que mantiene el espíritu de la transposición, donde se ha de incluir esta información realmente es flexible siempre y cuando esté disponible.
tanto en la web o en la web de la gestora o del grupo o en línea. La declaración de estrategia de inversión a largo plazo podría ir en el mismo documento que la política de implicación. Es verdad que existe flexibilidad, pero nosotros consideramos que, dada la diferencia de información, debería de ir en documentos separados, con información diferenciada. Y respecto de los acuerdos de gestión, como cuestiones a comentar, podríamos determinar cuándo se han de publicar la información sobre los acuerdos delegados. Pues en aquellos casos en los que el fondo de pensiones invierta a través de un tercero delegado y, tal y como recoge el artículo 69 bis, no es necesario que se publique todos, de hecho tampoco es necesario que se publique el acuerdo de delegación siempre y cuando se justifique por qué no se publica algunos de los requisitos establecidos en el mismo sobre la información que tiene que haber de dichos acuerdos, o una justificación de por qué no se procede a publicar directamente el acuerdo de delegación. ¿Dónde se ha de recoger la información prevista sobre los acuerdos de delegación con terceros? De nuevo, la flexibilidad está prevista en la transposición, si bien nosotros proponemos la posibilidad de incluirlo dentro del documento con la declaración de estrategia de inversión a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque en realidad los acuerdos de delegación o la información a la que se refiere esos acuerdos de delegación va íntimamente ligada con la declaración de estrategia de inversión a largo plazo y por tanto parece que sería una buena ubicación para establecer esta información. Adicionalmente, dentro del propio documento de las guías se recogen una serie de preguntas y respuestas sobre las que se pretende que de alguna manera pues que la DGSCP nos comente su parecer al respecto, pero por ejemplo en el caso de modificación o adopción de los acuerdos de delegación se plantearon dos opciones, es decir, la opción 1, que es que teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, que se puedan seguir utilizando las herramientas telemáticas para la modificación y aprobación de los acuerdos en aquellos casos en los que sea posible, o una segunda opción que se modifiquen estos acuerdos en la primera reunión que se realice dentro del año 2021 con las comisiones de control. Por mi parte, en principio, respecto de la guía sobre el impacto de SRD2 en las entidades gestoras de fondos de pensiones, estaría más o menos recogido todo. Si bien me parece interesante mencionar algunas cuestiones de carácter práctico que no están recogidas en las diapositivas y que podrían tener interés de cara a la pronta aplicación de la directiva, como por ejemplo en el caso de recurso a asesores pues el caso de recurso a terceros para el desarrollo de la política o el ejercicio de los derechos de voto por parte de los gestores. Entendemos que la política de implicación puede desarrollarse con la ayuda de terceros y en particular proveedores externos cuyos servicios comprendan el asesoramiento para el desarrollo de la política de implicación o incluso en el caso de votaciones en terceros países cuya necesidad sea de proxy agent para realizar esa votación, pues que ese recurso es completamente válido y necesario, o el recurso a otras entidades del grupo cuya política de implicación pueda asimismo ser adoptada por las entidades gestoras o el gestor de activos. Lo anterior, como siempre, sin perjuicio de la posibilidad de delegar las funciones de la gestora en un tercero, de acuerdo con lo previsto en la normativa de planes y fondos de pensiones. En cuanto a la dificultad de separación del desarrollo de la política de implicación y el ejercicio de los derechos de voto,
desde el comité de implementación se considera que el desarrollo del ejercicio de la política de implicación debería llevar aparejada la encomienda del ejercicio de la política de los derechos políticos inherentes a los valores que formen parte de la cartera, no siendo deseable que la gestora desarrolle la política de implicación mientras que las comisiones de control retengan el ejercicio total o parcial de los derechos de voto, principalmente porque efectivamente la política de implicación es un grado superior y que engloba dichas obligaciones. Yo creo que si ahora teniendo en cuenta que estamos ya en el final de la jornada, voy a dar paso al cierre con unas breves reflexiones por parte de Elisa. Muchísimas gracias a todos. Espero que estas cuestiones un poco más de carácter práctico os ayuden en esta implementación y aplicación de la norma, y como ya se ha comentado, si tenéis cualquier duda estaremos encantadas de a través del buzón consultas@inverco.es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carol, muchas gracias también, Laura, y muchas gracias a todos los asistentes que nos habéis acompañado durante la jornada. Bueno, creo que se pone de manifiesto pues, la existencia de este marco y las dificultades que comentaba yo al principio, y el planteamiento de Inverco, pues como siempre, es el de intentar ayudaros y avanzar en esas guías y en ese diálogo también en la medida de lo posible para obtener pautas por parte de quien está llamado a supervisar el cumplimiento de estas cuestiones, de manera que os facilite su implementación. La verdad es que no me resisto a terminar la jornada sin hacer una breve reflexión a algo que excede de lo que es el puro tema que tratábamos hoy en la jornada. Creo que con esta jornada se pone de manifiesto el creciente grado de exigencia que los gestores de activos pues experimentan en su día a día, no solo en el ámbito del fomento de la implicación con accionistas, sino en el ámbito de la sostenibilidad en su conjunto y en muchos otros ámbitos. Y desde luego es un grado de exigencia que recibimos pues, con compromiso y con la honestidad de cumplir con ello pues de la mejor manera que seamos capaces. Lo que pasa es que también pues uno esperaría que ese mayor grado de exigencia fuera acompasado por un mayor estímulo y apoyo al ahorro a largo plazo y a la inversión colectiva. Y lo cierto es que por lo menos en este corto plazo pues las medidas recientes que vemos no van en esta línea deseada. La Ley de Presupuestos Generales del Estado acaba de aprobarse hace unas semanas con medidas que, como sabéis, pues reducen los límites de aportación a planes de pensiones en el sistema individual que tanta falta nos hacen. Se ha aprobado también la ley del impuesto de transacciones financieras, que al final pues su efecto es reducir la rentabilidad de los vehículos de inversión colectiva como consecuencia de que ese impuesto pues va erosionando las transacciones que precisamente son la actividad propia de estos vehículos de inversión, o el proyecto de ley en curso que también pues contiene medidas que prevén exigencias adicionales en el campo de las sociedades de inversión. En definitiva, esperamos que esto sean solo medidas coyunturales derivadas de la situación en la que estamos, y que en el largo plazo pues, podamos ver un marco más estimulante del ahorro y de la inversión, sobre todo porque más allá del evidente interés en el desarrollo de la industria de la gestión de activos, pues hay cuestiones que no se nos escapan a ninguno. Cuanto mayor sea esta industria, más contribuirá a financiar la economía española. Y esto pues, bueno, es además un elemento equilibrador de la prima de riesgo, y además, pues como decía antes, porque existe esa necesidad de complementar la futura pensión de jubilación,
necesidad que nos recuerda solo a nivel interno, sino también desde las instituciones europeas. Y por esto, como digo, pues lo que esperamos es que en un contexto un poco más amplio, pues al margen de las medidas concretas o más de corto plazo que se hayan podido adoptar, pues el planteamiento general sea del estímulo, del ahorro y de la inversión, que por otra parte es lo que se nos está pidiendo desde Europa. Muchas gracias a todos los asistentes y espero que podamos vernos pronto. Muy buen día para todos.